Ok. Bueno, en nuestra siguiente entrevista, aquí me encuentro con Beatriz León. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, cuéntame cuál es tu cargo y cuánto de experiencia laboral tienes. Mi cargo es, yo soy fundadora y directora de una compañía que inicié con un par de socios el año pasado, en el 2018. Eh, Tengo experiencia, bueno, mi compañía es de servicios financieros y servicios legales, y he estado en diferentes posiciones, o mi experiencia profesional es, no quisiera, son muchos años, desde 1994. O sea que tengo, mi experiencia en Colombia fue hasta el año 1996, y los últimos 23 años han sido experiencia trabajando internacionalmente, especialmente Estados Unidos y las Américas. Ok. Te voy a hacer una serie de preguntas, básicamente sobre el liderazgo, según tu experiencia y todo eso, para que nos cuentes. Entonces, la primera pregunta. Para usted, ¿qué características tiene un buen líder? Mm, Yo pienso que la definición de líder ha cambiado con el tiempo. La he visto evolucionar en los últimos, pues, en estas 2 décadas que he tenido la oportunidad de estar trabajando. Digamos, lo que se consideraba un líder antes, me parece que ya no es la definición de líder. Cuando yo empecé a trabajar, el líder era, había una relación distante, una relación autoritaria. eh, el líder era una persona que tenía casi una posición de autoridad infalible, no se le podía cuestionar, no se le podía contradecir, no daba espacio a tener nuevas ideas. Básicamente el líder era casi un caudillo al cual uno tenía que seguir con los ojos cerrados, y me parece que eso afortunadamente ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces lo que a mí me parece que un líder, la característica más importante de un líder para mí es que inspire a los otros a hacer el trabajo bien hecho, a ir más allá, a innovar, porque estamos en un mercado completamente diferente del que estábamos hace 20 años. Entonces, donde la iniciativa, la creatividad, este, el trabajo en equipo es lo más importante, y eso solamente lo puede inspirar un buen líder. Entonces yo pienso que un buen líder es la persona que invita, que inspira, que integra, que sabe hacer equipos, que es dinámica, que incluye, que escucha, que tiene las puertas abiertas, que está, que tiene, ¿qué te digo yo? Tiene los ojos abiertos y los oídos despiertos a nuevas ideas, y una cosa que es muy difícil de manejar para todos los seres humanos, pero que puede manejar su ego, ¿no? Porque cuando uno trabaja en equipo, de todas maneras es difícil a veces vivir con que hay otros que son mejores en algunas cosas que uno, ¿cierto? No todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos las mismas características. Entonces también un líder tiene que ser respetuoso, tiene que ser consciente de cuáles son sus fortalezas, también cuáles son sus debilidades, y cómo puede hacer un equipo compacto para poder alcanzar los objetivos que está persiguiendo en su empresa, cualquiera que ella sea. Ok. La segunda pregunta. Para usted, ¿qué características tiene un mal líder? No, un mal líder, entonces es la persona que para mí que es como una persona que está cerrada a las nuevas iniciativas, que piensa que él es lo máximo, que habla demasiado y no escucha. Es la persona que no estimula a los miembros del equipo, me gusta más pensar así que decir empleados. eh, una persona que no está abierta a las críticas constructivas, que no, que no integra, que no escucha a todo su equipo, porque todo el mundo tiene cosas que decir, desde la persona que está ocupando el cargo, por decirlo de alguna manera, el menos importante o el último en el food chain,
hasta las personas que son importantes. Todo el mundo tiene ideas, tiene iniciativas, y me parece que un mal líder es la persona que no tiene esa receptividad, que siempre está con la puerta cerrada, que no motiva a sus empleados, que no les dice lo bueno que ellos han hecho, que no agradece, que no dice gracias por quedarse anoche trabajando con nosotros, por hacer el extra mile, o que también no habla con sus empleados y los trata de empujar y les dice, mire, yo sé que usted puede más, usted no me está dando el máximo, o no pone atención a lo que hablábamos hace un minuto, de cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de las personas, qué a las personas les puede gustar más, ¿no? Un líder tiene que ser atento, tiene que poder descubrir cómo una persona se puede desenvolver más, por ejemplo, se puede desenvolver mejor o puede ser más productiva. Por ejemplo, yo tuve el caso de una niña supremamente inteligente y supremamente capaz, que estaba trabajando con una persona que no la valoraba, que por ejemplo le decía, sabe que usted ni siquiera sabe cómo mandar un sobre de FedEx porque lo hace mal, ¿cierto? Y a mí me parecía, entonces la cambiaron de trabajar con ella, la pasaron a trabajar conmigo antes de echarla, digamos. En cambio yo vi que ella tenía una niña perfectamente bilingüe, una persona excelente en el área financiera, y eso era lo que a ella le gustaba. Entonces le encantaba que la pusieran a trabajar con la gente y le encantaba hacer todo lo que tenía que ser, cálculos financieros, digamos, de los intereses que habían que pagar en pagarés o en notas o en documentos, etcétera, etcétera. Entonces ella hacía todos esos cálculos del incumplimiento de intereses ordinarios e intereses moratorios, y le encantó y lo hizo súper bien, pero la jefe anterior es una persona que nunca estaba abierta, y como la contratamos como secretaria, ella pensaba que ella se iba a perpetuar en el cargo de secretaria, y eso no existe. La gente hay que promoverla, hay que motivarla, y eso yo creo que es lo que hace un buen líder. Ok. Tercero, recuerde el mejor líder que haya tenido. Ok. La tercera pregunta, recuerde el mejor líder que haya tenido. Mencione las dos experiencias más positivas que haya tenido con este y explique su respuesta. Voy a mencionar dos líderes que vienen a la mente. Uno al principio de mi carrera. Yo soy de Bucaramanga, como tú sabes, entonces estudié en Bucaramanga y después vine aquí a Bogotá a estudiar, a hacer un posgrado en la Universidad Javeriana. Y tuve la oportunidad de trabajar con una mujer muy joven en esa época, que era una ingeniera civil. Ella era gerente de un fondo de vivienda. Y yo llegué como abogada, como abogada asistente en el equipo de ella. Realmente yo no había tenido ningún trabajo de ese tipo, era mi primera experiencia como de trabajo legal, y ellos hacían muchas transacciones inmobiliarias que tenían que ver con el tema inmobiliario, y se manejaban muchas cuestiones de litigio, contratación, negociación de contratos, quejas de las personas que me entregaron una casa pero que la casa tiene problemas, etcétera, etcétera. Tenía muchísimas facetas, y yo era una abogada primípara, y no tenía mucha experiencia, pero tenía muchas ganas de aprender. Y ella se tomó el trabajo, a pesar de que era una mujer muy joven, y como te digo, era una ingeniera, no era una abogada. Ella se tomó yo era la única mujer, la única niña que estaba ahí. Los otros abogados eran dos abogados con una trayectoria muy importante y sabía mucho, y yo para ellos era un fastidio porque me tenían que explicar muchas cosas y ellos no querían hacer eso. Eran muy territoriales con los temas que manejaban, porque ellos creían que eran las personas más importantes, y adicionalmente tal vez no querían ser molestados, ¿no? Era un trabajo de 8 a 6 de la tarde, entonces si tenían que explicarme
todas las cosas como, ¿no es cierto?, paso a paso, entonces les tomaba mucho tiempo. Pero ella, en cambio, realmente me cogió, me explicaba muchísimas cosas legales desde su perspectiva como ingeniera, me dio libros, me apoyó, me incentivó, me ayudó a ajustarme culturalmente, porque de todas maneras yo no había tenido una experiencia de trabajo aquí en Bogotá, era provinciana, y todas esas cosas. Entonces no solamente fue como mi mentora en la parte profesional, sino también como en la parte personal, y eso me hizo ser muchísimo mejor. Aprendí cómo negociar, cómo tratar a la gente, cómo ser sensible con los problemas de la gente, porque me dio la oportunidad de verla a ella, cómo manejaba, es todavía una gran ejecutiva, y yo pienso que esa experiencia realmente me marcó positivamente, y adicionalmente me inspiró a trabajar con mujeres y a hacer lo mismo con otras mujeres. Entonces es una persona a la que yo siempre, no solamente recuerdo con mucho cariño y me mantengo en contacto después de esa experiencia, pero adicionalmente trato de aplicar lo que aprendí con ella, no sé, como más, yo trabajé con ella como en 1993 y 1994, entonces todavía, digamos, esas experiencias de trabajar con ella todavía me han marcado mucho. Debo decir que trabajé con Antanas Mocus, entonces trabajar con él, pues por supuesto es una experiencia que tengo que mencionar, porque es la oportunidad de trabajar con un hombre brillante, honesto, y adicionalmente con un hombre que es muy pedagógico, ¿no? Entonces es una persona que explica todo, y que uno al final entiende, le da la posibilidad, escucha, es muy buen, se sienta y escucha, explica lo que él tiene que explicar y busca como la manera de que uno entienda cuál es el objetivo y que uno desarrolle su propia estrategia, ¿no? No es una persona que le impone a uno el camino por el cual no influencia la toma de decisiones, pero uno es... Bueno, entonces digamos de Antanas me parece que es memorable en el sentido que él realmente es una, pues, escucha, mi experiencia con él es que una persona supremamente receptiva, adicionalmente que está siempre dispuesta con las dificultades o digamos los obstáculos de tiempo, porque cuando él era alcalde pues no tenía todo el tiempo del mundo para sentarse a analizar un problema, pero de todas maneras se tomaba el tiempo para poder analizar y encontrar las diferentes soluciones, y siempre era muy respetuoso con los alcaldes locales en el sentido que digamos te daba su punto de vista y el razonamiento, cuál era su punto de vista, pero siempre la decisión y la toma de decisiones estaba en uno. Entonces eso me parecía siempre muy respetuoso de su parte, ¿no? Y el último jefe que yo tuve, lo conocí, trabajé con él por 13 años. Yo entré como gerente, entré primero como digamos como asociada, después fui directora para América Latina y después fui gerente de operaciones, y él era el CEO de la compañía. Y yo creo que él realmente es la persona que súper respetuosa, apasionada por el trabajo. Entonces yo creo que esa pasión me la transmitió a mí, una persona también supremamente receptiva, que lo motiva a uno con la palabra, o que siempre está dispuesta a reconocer las fortalezas y decir, ¿sabe qué? Usted ayúdeme con esto porque usted es muy buena, esa es su fortaleza y yo me ocupo de tal, de la otra parte, ¿no? Esa división del trabajo, estar dispuesto a hacer equipo,
estar dispuesto, receptivo eh, a escuchar cuando él cometía errores, por ejemplo, y, y, y aceptar las críticas constructivas sin hacer retaliación, ¿no? Y por el otro lado también una persona supremamente humana porque muy querido emocionalmente, una persona, a ver, ¿cómo te puedo decir? Que eso es muy raro a veces en los líderes corporativos, ¿no? Que es esa cuestión de humanidad, que no es solamente trabajar todo el tiempo como máquinas y que solamente están pensando en cuántas horas tú estás, ¿cierto?, en el efecto de productividad, sino también él se interesaba y apoyaba y le importaba al ser humano, ¿no? Porque esta persona está triste, qué le pasa, cuál es el problema que tiene en la casa, cómo yo la puedo apoyar, cómo le puedo facilitar, si es por ejemplo, una mamá joven que tiene un recién nacido, entonces puedo ser flexible con los tiempos de trabajo, ¿cierto? Puede trabajar desde la casa unas horas o puede trabajar desde la casa un día, un par de días y otros venir a la oficina, ¿cierto? Darle esa flexibilidad. Yo pienso que en eso a veces, desafortunadamente, uno no se encuentra mucho con esos líderes, ¿no? Que también están abiertos a entender que todos los seres humanos pasamos por estados, tenemos estados de ánimo, unos días estamos deprimidos, tenemos problemas en la casa, problemas biológicos, problemas de lo que sea, ¿cierto? Menopausia o diferentes factores y entonces hay que tener en cuenta todas esos dramas propios de la vida que impactan la vida laboral. Entonces, muchas veces algunos líderes sacrifican buenos trabajadores porque no tienen una mente abierta o porque no pueden ser flexibles. Y eso manda un mensaje muy negativo porque desmotiva a la gente y uno, si quiere tener un equipo productivo, que es el objetivo, digamos, tú tienes que motivar, ¿no? Y motivar no es aceptar absolutamente todo lo que, digamos, los empleados o los miembros del equipo digan, no, pero es disentir respetuosamente, es alabar, es reconocer, es apoyar, ¿no? Entonces yo creo que eso realmente hace la diferencia en los equipos de trabajo. Okay. Ahora, recuerde el peor líder que haya tenido. Mencione las dos experiencias más negativas que haya tenido con este y explique su respuesta. Bueno, yo afortunadamente no he tenido muy malos líderes. Creo que he tenido la oportunidad de trabajar con gente excelente en diferentes posiciones. Recuerdo algo que me parece que trabajé con una mujer en una firma de abogados en los Estados Unidos, una mujer excelente, una abogada brillante, salió de Stanford, tenía pues muchísimos clientes, era supremamente respetada en la firma de abogados, pero la gente le tenía pánico, o le tenían pánico o la odiaban. Tremendamente irrespetuosa, cuando no le gustaba algo, eso fue en 1998, entonces cuando no le gustaba algo o alguien no había escrito o el abogado joven, el abogado junior, el abogado principante no escribía algo de la manera como ella lo estaba esperando, en vez de sentarse y explicarle, mire, lo que yo quiero es esto, aquí usted tiene un ejemplo de cómo nosotros hacemos los memorándums o cómo hacemos las cartas o cómo hacemos las opiniones legales, etcétera, etcétera. Ella las rasgaba en frente de las personas y básicamente humillaba públicamente a todo el mundo. Entonces me parece que eso es espantoso porque era una mujer, o es una mujer absolutamente brillante, pero en esa época me parecía que era un acto de inmadurez y un acto de abuso del poder.
y y yo creo que nada uno en la vida y un líder no se puede permitir humillar, no, eso es terrible, humillar a las personas, ¿no es cierto? Entonces, esa fue, digamos, una experiencia. Ella nunca fue así conmigo, por el contrario, fue muchísimo más querida que con el resto de todo el mundo, pero eso era lo que yo veía, era como el pan nuestro de cada día en la oficina, y generaba tensión, generaba que la gente no quisiera trabajar con ella, la gente se incomodaba con ella. Terrible, yo pienso que afectaba la productividad en su grupo específicamente. El otro mal líder que conozco, lo conocí recientemente, entonces es un líder que no le gustaba trabajar con mujeres, es la primera vez que me pasa, y pues de pronto es una persona, es un ser humano bueno, no tengo ninguna duda, pero es como más bien un profesional de la vieja guardia, más conservador, digamos, y entonces trabajar con mujeres no es lo que se siente más cómodo, porque él prefiere trabajar con hombres que hablen de fútbol o de fútbol americano o de soccer, o que no tenga la cuestión de los deportes que comentar, pienso que ve a las secretarias, ve a las mujeres como si fueran las secretarias, ¿sí me entiendes? Entonces hay un desbalance, entonces trabajar con él no fue para nada agradable, y fue para mí bastante duro después de tener un cargo alto, ¿cierto? Después de ser gerente de operaciones, tener que convivir con una persona que me tratara así. Entonces ese creo que fue una mala experiencia, pero una experiencia necesaria, ¿no? Porque definitivamente en el trabajo, en los espacios de trabajo, trabajes de manera independiente o trabajes con una empresa y todo, vas a encontrar gente de todos los sabores, colores, de todas las edades, de todas las generaciones, ¿no es cierto? Y yo pienso que eso también es muy importante, es la capacidad de ser flexible y adaptarse a diferentes ambientes, y adicionalmente también con tus clientes, con los entes reguladores, con ser parte del todo y poder encajar en todo requiere, en ese mundo profesional que te vas a mover, pues hay muchísima diversidad. Entonces yo pienso que uno tiene que ser flexible y muy respetuoso. En los recuerdos que tiene de sus mejores o peores líderes, ¿cuál ha sido el rol que ellos han tenido en la comunicación y el manejo de conflictos? Explique su respuesta con 2 ejemplos específicos. Mis mejores líderes, realmente en conflictos, siendo alcaldesa, ¿no? Había muchos conflictos, todo el tiempo eran conflictos, y digamos la manera como Antanas Mocos manejaba la resolución de conflictos era a través del análisis y de básicamente como el método socrático de preguntas y respuestas: ¿cómo piensas? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué dice la norma? ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa si tomamos esta decisión? ¿Qué pasa si tomamos la otra? ¿No? Y eso me parece que es muy bueno, y adicional porque te obliga a pensar, te lleva a través de las preguntas a recrear diferentes escenarios, encontrar opciones, descubrir nuevas alternativas. Y la otra cosa que un buen líder como Antanas hizo es de que cada vez que había un problema, por ejemplo en la localidad donde yo era alcaldesa, que tocaba diferentes aspectos, digamos el de salud o algo, él llamaba a los expertos. Entonces llamaba a la experta en salud, la experta en seguridad y transporte, el experto. Entonces uno tenía la posibilidad, porque no todo el mundo, así como no todos tenemos los mismos talentos, ni las mismas fortalezas, ni las mismas debilidades, tampoco nosotros no somos eruditos y es imposible manejar todos los temas, por más de que queremos
mostrarnos expertos, y todo es parte también de la humildad y parte de reconocer que necesitamos a los otros. Entonces tener esa perspectiva de los otros era fundamental. Eso era un buen líder. De los peores líderes, Sí. entonces pienso que los peores líderes es aquellos que resuelven o que discuten sus problemas a puerta cerrada con un solo empleado, que tiene un empleado de confianza y solamente básicamente recurren a esa perspectiva y no llaman y les da miedo preguntar, o piensan que preguntar o discutir les va a quitar como esa posición de autoridad, o los va a hacer menos jefes, por decir algo. Entonces esa incapacidad o de mantener las puertas cerradas y no comunicar a la gente la situación. Por ejemplo, esa fue una de mis experiencias en una empresa, que es importante comunicar, enfatizar o estar siempre recordándole a los empleados quiénes somos, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores, por qué estamos aquí, ¿cierto? Entonces, porque es importante saber quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo, para dónde vamos, cuál es el objetivo. Entonces eso, por ejemplo, es el recuerdo reciente que tengo de un mal líder, un líder que no habla, que no comunica, que no toma tiempo para sentarse y preguntarle a sus empleados o a los miembros del equipo cómo ven la compañía, qué es lo que está pasando en la compañía, usted qué ve que podemos mejorar. Y por supuesto el líder que se acerca a preguntar todas esas cosas y no le gusta la respuesta, y entonces después toma como una vendetta, digamos, ¿no? Le cobra esa opinión personal a la gente. En los recuerdos que tiene de sus mejores o peores líderes, ¿cuál ha sido el rol que ellos han tenido como desarrolladores de las personas, como formadores de nuevos líderes? Explique su respuesta con 2 ejemplos específicos. Bueno, definitivamente yo pienso que las experiencias que uno tiene con los jefes o con los superiores o con la gente con la que uno ha interactuado, incluyendo, no quiero decir solamente los líderes, sino también la gente que puede estar por debajo de uno dentro de la jerarquía, pero que te inspiran. ¿Por qué? Por su ética de trabajo, por el amor que le tienen al trabajo. En mi caso, por ejemplo, la experiencia que tuve con esta jefe mía, que era mujer, que me apoyó, me dio la mano, me inspiró, me enseñó, ¿cierto? Se tomó el trabajo de entrenarme. Entonces eso me hizo actuar de esa misma manera con otras mujeres. Aprendí, por ejemplo, de algunos jefes que he tenido en mi carrera, que actuar emocionalmente causa muchos estragos, ¿no? Gritar, insultar a la gente, hablar cuando uno está bravo, tirar la puerta, todo eso daña el ambiente y daña las relaciones. Entonces definitivamente de ellos he aprendido que el respeto es fundamental y que el control es fundamental. Entonces controlar las emociones, dejar afuera el dramatismo, digamos, eso es lo que he tomado de cada líder, independientemente de la posición que ellos tengan en la compañía, ¿no? Algunos de ellos han sido, por decir, el CEO de la compañía, en otros casos ha sido la abogada, en otros casos ha sido la secretaria o la asistente, que realmente que hace un trabajo fundamental de organizar la información, de tenerla disponible y fácil de asimilar, que produce los resúmenes, ¿cierto? Que prepara, que si hay una conferencia telefónica, prepara las agendas y tiene la información. Entonces son cosas que, por ejemplo, ahora que yo tengo mi propia empresa, entonces recuerdo de mi asistente y que digo, ¿sabe qué? Sonia, por ponerle el nombre, siempre circulaba el material antes de las reuniones, si podía 1, 2 horas o un día antes.
Entonces yo trato de hacer lo mismo ahora con mis clientes. Tengo una conferencia telefónica, me ocupo de que ellos tengan toda la información para que la podamos discutir y tengamos una conferencia telefónica, una reunión, un seminario, un retreat que sea más productivo. Okay. Y la última pregunta. En los recuerdos que tienen sus mejores o peores líderes, ¿cuál ha sido el rol que ellos han tenido como desarrolladores de equipos de trabajo? Explique su respuesta con 2 ejemplos. Con 2 ejemplos. Sí. Con desarrolladores de equipo. Bueno, el equipo de trabajo es fundamental. Yo pienso que ese sí es lo más importante, es hacer equipo. Y pues siempre en mis trabajos, generalmente los trabajos que tenemos siempre son interdisciplinarios, o sea, donde tiene que intervenir un ingeniero, un experto técnico, el abogado, ¿no? De pronto en los últimos 11 años eso fue muy repetitivo. Yo hice, uno de los ejemplos que se me viene a la cabeza, en mente, fue trabajar con una compañía bananera en Ecuador en la que yo estaba en una situación de dificultades económicas. Tenía 300 empleos de mujeres cabeza de familia, de gente que no estaba educada formalmente, y esto estaba ubicado, digamos, en la frontera entre Ecuador y Perú, en la zona selvática. Entonces yo tuve la oportunidad de trabajar con un banco de desarrollo que le interesaba, ¿no es cierto?, poder salvar los trabajos de las personas, y adicionalmente, por supuesto, hacer que la empresa fuera exitosa. Entonces, habían muchas cosas, muchos requisitos ambientales, muchos requisitos sociales, económicos, por la intervención de un banco de desarrollo, políticos, la parte financiera, la parte del gobierno local, bueno, una cantidad de cosas. Y pues la parte jurídica era muy importante. Entonces, por ejemplo, ahí me pareció muy interesante la forma como por el FMO, pues el banco con el que yo estaba trabajando, que era el Banco Europeo, como lo mencioné, ellos inspiraron, crearon los equipos de trabajo de tal manera en que decía, por ejemplo, Daniela, tú trabajas con ella para tratar de compensar, tú eres muy buena en la parte financiera y tú eres muy buena en la parte jurídica, entonces ustedes analicen este documento, ¿no? Entonces, de acuerdo a los talentos, las fortalezas de cada uno, el trabajo fue dividido, y muchísima comunicación, muchísimas reuniones fuertes de trabajo, donde todo el mundo tenía la oportunidad de hablar, de expresar lo que pensaba, y cada vez que nunca, que ahí fue donde yo creo que aprendí a controlar mis emociones, porque como buena santanderiana, al principio me ofuscaba para poder expresar lo que yo quería, y muchas personas pensaban que yo estaba gritando o estaba expresando mis ideas de una manera agresiva, y de pronto sí, ¿no?, porque quería ser puntual y todo. Y con ellos aprendí que hay que sentarse, escuchar hasta que la persona termine sus ideas, que uno puede disentir respetuosamente, pero no tiene que pelear o gritar o hablar más fuerte para mostrar que tú tienes la razón, o uno no tiene por qué ofenderse y salirse de una sala de reuniones para decir o actuar como si estuviera ofendido. Entonces, digamos, la dinámica de trabajo que ellos me enseñaron durante los 5 años que trabajé en ese proyecto, definitivamente fue fundamental, y me cambió la vida. Me cambió la vida personalmente. Soy, creo que, una mejor persona después de eso. Adicionalmente, también trabajar con gente de diferentes culturas, diferentes países, ¿no? Poder entender esas diferencias y poder vivir con ellas, ¿no? Okay. Entonces eso, sí. Pienso que eso. ¿Y me puedes dar otro ejemplo? A ver, otro ejemplo,
de los equipos es algo que es muy importante en mi trabajo son las negociaciones, ¿no? Entonces, a veces hay negociaciones grandes donde primero las dos partes cuando están negociando, pues todo el mundo tiene sus cartas muy cerca acá y nadie las quiere mostrar. Entonces, el CEO de la anterior compañía tomaba mucho tiempo, tomaba un tiempo importante para hablar y discutir y preparar la reunión, ¿no? Entonces decía, y recrear la reunión, ¿qué es lo más importante? ¿Qué crees que sea lo importante para él? ¿Qué es importante para nosotros? ¿Cuáles crees que sean los puntos débiles? Entonces, tomarse el tiempo para realmente pensar y analizar y preparar la reunión. Y siempre aprendí eso, que uno nunca debe subestimar a la otra parte, y siempre debe estar bien preparado para todo, porque yo tenía una mentalidad muy, ok, no es muy ocupado, yo ya me leo esto, lo leo 5 minutos antes y ya voy a estar bien, yo tengo una capacidad de improvisación terrible y confiar en eso. En cambio, él, que es un hombre tremendamente brillante, muy inteligente y todo, de todas maneras, para él preparar algo, una negociación, una exposición, una conferencia telefónica es fundamental y le pone todas las ganas, y a mí me parece que eso es una buena técnica, porque tú como equipo debes llegar bien preparado, adicionalmente porque esa es la cara de tu empresa, ¿no? La cara de la gente que tú estás representando, de tu equipo de trabajo. Entonces no hay que ser mediocre, y cada cosa uno le debe dar el tiempo que se merece, no hacer nada. Hay que pensar, no a las carreras, ¿no? Hay cosas que necesariamente se hacen en las carreras, pero es importante preparar las reuniones, hay que tomarse el tiempo para leer el material, para saber con quién te vas a reunir, ¿no? Si vas a tener una conferencia, alguien va a venir a visitar tu empresa y digamos esa persona viene de, no sé, Fabricato, viene a presentar un producto, entonces es importante tomarse el tiempo de saber quién es Fabricato, cuál es la trayectoria que Fabricato ha tenido en el mercado, qué tan importante es Fabricato, cuál es el impacto que tiene Fabricato, y esa persona específicamente que se va a reunir contigo, quién es, qué hace, cuánto tiempo ha estado, qué es lo que él quiere, qué quieren de ti, tú qué puedes hacer por Fabricato, y tú pensar, ok, ¿cómo aprovecho esta reunión para que también este tiempo que estoy invirtiendo aquí tenga, no sea positivo, tenga alguna retribución para mi compañía? Porque definitivamente pues charlar no es lo que tú haces en la empresa, sino es descubrir maneras en las cuales pueden haber oportunidades de negocios, ¿no? Por eso te pagan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Con muchísimo gusto, muchas gracias a ti y al técnico.